Hola a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no nos conocen, porque todavía no se suscribieron al canal, nosotros somos Mate, Ruta y Aventura. Y en esta ocasión queremos mostrarle, porque es algo que nos había quedado pendiente cuando hicimos el Van Tour, mostrarle cómo abrimos el toldo. Porque qué mejor que en este lugar que no hay ni un solo árbol. Sí, no hay nada de sombra y hoy es un día caluroso. La cuestión es que es necesario el toldito, porque ya está empezando a pegar el El sol. solcito donde nos vamos a sentar hoy. Hermoso lugar. El mozo está tranquilo, escuchen. Acá llegamos ayer a la tarde, bueno, tarde-noche, pasamos acá la noche y bueno, ya no lo podíamos grabar. Había como 5 o 6 autos y bueno, ya se fueron, quedamos solitos y dijimos, bueno, vamos a abrir el toldo y a liquidar eso que teníamos pendiente. Vamos a proceder al momento. La discusión estuvo quién lo abría, la decisión la toma todo eso. Bueno, lo va a abrir la negra. Vamos a ver qué pasa. Yo porque ya habíamos practicado en casa y me decías que también tengo que aprender a hacerlo yo y bueno, creo que ya aprendí, lo voy a abrir. Bueno, dale nomás, yo te filmo. Primero lo voy a doblar. Ok, enganchalo bien allá. Ahí vamos. Es muy duro este. Es para el otro lado. Le hiciste... Ah. Oh, se me sale el palo este. Creo que mejor lo va a hacer vos. Está muy duro. Bueno, nos vemos en un segundito. Bueno, se rompió el todo. No, Juan lo rompió. Juan lo rompió porque yo creo que él cuando lo cerró en casa, lo cerró mal con mucha fuerza y lo rompió, porque yo lo pude abrir. Voy a buscar la forma de abrirlo. Déjeme en un minutito pensar. No sé, vos hacés como MacGyver, ¿no ves que tenés que buscar una solución porque con este solcito como que va a estar complicado? Pero vuelvo a repetir lo mismo, yo en casa lo abrí como 2 o 3 veces practicando y lo abrí bien, entonces yo lo que creo que él le hizo fuerza la última vez que lo cerró y ya quedó eso fallado. Para aquellos que estén casados, les voy a dar disfruten el matrimonio. Una pequeña guía, ¿ok? Aprendan a decir, ok, está bien, tenés razón. Porque no hay forma de que la ganen, ¿ok? No va a haber forma de que la ganen. Es una batalla perdida. No, tanto así tampoco. No digan nada, solamente, ok, y arreglémoslo. Bueno, después de pensar unos minutitos, vamos a probar. Creo que le agarré la vuelta. Si Dios quiere puede hacerlo. Con esto. Gracias a Dios Juan está casado y bueno, le di la idea de hacer eso. Le di la idea de hacer eso y bueno, yo creo que puede resultar. No me podés decir eso. No entonces creo que puede resultar. ¿Ves? Que a veces las cosas de a dos. Vamos a ver. No, pero yo sigo insistiendo de que eso estaba fallado, de que vos lo cerraste fuerte, apretaste mucho y... Porque yo no tengo tanta fuerza, entonces creo que lo hiciste mal vos. A ver. Ok, este va. Opa.
lindo momento este igual. Hasta ahí llegó. Hace un poquito de ruido esta maquinita. Pero bueno. Mira qué lindo que queda el toldo. ¿Querés que te ayude? No, gracias. Quédate tranquilita ahí. Está todo bien, gracias. No, porque si no puedo apoyar la máquina ahí arriba y te puedo ayudar. No, gracias. Igual no seas malagradecido, porque yo tuve toda la buena voluntad. ¿Eh? Ahora sí que cuando lo vas a abrir con la máquina esa, ahora sí parece del año 2000. Ahí está. Cuando la abrimos la primera vez en casa estaba así como un poquito, como que se, no, de verdad, que es como que se pegoteaba así como un poquitito, ¿no? Porque se nota que no le daban mucho uso al tema del toldo. Y está nuevo, o sea, está enterito, no está maltratado ni muy gastado, así. No, acá el único que está maltratado soy yo. Esa es la cuestión. El único maltratado acá soy ¿Y yo. dónde quedó eso de que vos no lavás los platos, de que solamente pescás y no sé, todas esas cosas? Y ahora pasaste de ser ahí yo soy el que pesco y todo. No hagas ruido cuando hablo, ¿no ves que la gente no me entiende lo que quiero decir? Listo. Mira, hermoso queda. Sí. Quedó bien. Muy lindo. Lo único que le calculamos mal a la sombra. Sí. Bueno, no importa, eso es lo de menos, ahí lo vamos a ir corriendo. Bueno, vamos a mostrarle qué fue lo que se rompió, ¿no? Porque, la verdad... No, yo creo que está reseco esto, o no sé. ¿No? Ni siquiera sé si eso seco. Sí o no. Alejalo, no sé qué es, porque si no lo ven. Se rompió acá. Sí, debe ser. No es nuevo. Tiene unas marcas acá impresionantes de la fuerza que le han hecho. Y ni hablemos de la fuerza que hizo Liliana. No, por eso digo. No, por eso digo, yo no tengo tanta fuerza y... Sí, ya te la va la mano. Ya te la va la mano, Pilato. No, bueno. Yo creo que fue culpa tuya igual. Sigo pensando lo mismo. No, ya lo sé eso. Es obvio. Bueno, pero ahora... bueno, ahí quedó. Vamos a tener sombra esta tarde. Listo. Ya está solucionado. Listo, caso cerrado con eso. Eso, bárbaro. Sí. Bueno. No, ahora voy a mostrar otra cosa que nos quedó pendiente la vez pasada, que no habíamos mostrado, y como ya tenemos la mesita de adentro abierta, creo que ya de paso voy a hacer eso, mostrarle cómo queda la mesita, el espacio que ocupa y bueno, y algunas cositas que nos faltaron. Bueno. Así que vamos a ir para adentro. Bueno, acá está la mesita que no la habíamos mostrado, la teníamos atrás del sillón junto con la que está afuera. Queda así, el lugar no ocupa tanto lugar, nos queda buen paso acá. O sea, pasamos los dos tranquilos, no tenemos ninguna complicación con eso. Y nos parece el tamaño ideal. Para nosotros dos y para una tercera persona también, porque yo creo que acá entran 3 tranquilos. Y con mucha voluntad hasta podemos poner un cuarto ahí sentado del otro lado. ¿Qué va a hacer con eso? Voy a esconder el palito que ya no vamos a utilizar. No importa, eso es momentáneo. Vuelve de nuevo a su lugar. Sí. Desaparece. Bueno, y ahí atrás, como ya le habíamos dicho, está bárbaro porque la mesita que está afuera viene acá atrás del sillón y ahí tenemos la sombrilla por si vamos en algún momento a la playa. Guardamos el palito para abrir el toldo. Así Acá tenemos la cajita de internet.
Ahí tenemos una cajita del internet que también la usamos cuando prendemos el generador. En lugares, por ejemplo, como este, que no agarramos nada de internet, bueno, creo que esa es un poco útil. Sí, porque hay un asuntito que tenemos en esta motorhome, es que los enchufes trabajan únicamente cuando el generador eléctrico está prendido. Calculo que lo mismo va a pasar si tuviese los paneles solares. El asunto es que ahora, por ejemplo, tengo para calentar el agua, tengo electricidad para todo, ¿no? Pero en los enchufes no hay nada. Eso significa que, por ejemplo, la televisión no la puedo ver. Si quiero ver una película o algo, no la puedo ver porque está conectada a un enchufe como los regulares, como este que está acá. Sí, o el que está ahí abajo. No es un SUV o algo así. Entonces necesitas este tipo. Y no sé por qué razón es así. Tengo que averiguar. Es lo próximo que voy a hacer. Averiguar, a ver cómo puedo hacer para que tenga jugo, no tenga electricidad. Así puedo conectar, porque esto no gasta nada. Realmente. Bueno, otra cosa que quería, y ahí me tenés que ayudar vos, es a levantar la cama, porque no lo habíamos hecho y nos olvidamos de comentarle que debajo de la cama, no la tendí precisamente por eso, porque si no queda muy pesado levantar el colchón, debajo de la cama tenemos un espacio, que es donde guardamos, a ver Milo, que es donde guardamos las frazadas y cosas así. Que también tengo que arreglarlo porque necesitas llevar un par de amortiguadores. De amortiguadores, tensores iba a decir. Bueno, ahí se ve como un poco oscuro, pero el espacio, ahí está el tanque de agua, que ya Juan se lo había mostrado del lado de afuera, y ahí hasta acá arriba yo guardo frazadas y almohadas o cosas que no esté usando. Entonces, la verdad que es un buen espacio que está debajo de la cama. Y otra cosita que ahora me va a sujetar acá Juan, que me preguntaron por dos cosas que realmente no me pareció como muy importante mostrarlas, pero las voy a mostrar igual. Me preguntaron qué eran en el momento que yo les dije que en la parte de arriba guardaba mi ropa, me dijeron que eran estas cajas negras. Entonces es lo mismo, es estos canastitos lleva medias, cositas chiquitas así, otro lleva que yo guardo así las cosas, doblarla de esta manera me parece a mí perfecto, la verdad, doblar las cosas así. Estos son pijamas, gorros, cosas de lana, y en el otro que está de este lado, y le vuelvo a decir solo porque me preguntaron, ¿ve? Son cajas que entraron perfectas. A todo hay que buscarle el tamaño justo, como quien dice, ¿no? O sea, tomar las medidas porque venden para todos los... Y poner el canasto que a uno le resulte. ¿Ve? Yo doblo lo que son buzos o cosas así de abrigo, las doblo así chiquitas y entra cantidad. Entonces, de acá creo que usé dos cosas. Pero bueno, nada. Estos son los canastos que pongo acá arriba para los que me preguntaron, ya quiero decirles eso. Y un señor me preguntó también, no me preguntó, sino que me recomendó que no mostramos, dijo el extinguidor, el matafuego. Entonces el señor me había dicho que no lo mostramos y que era muy importante tenerlo en el morojón. Claro, cuando yo mostré las cosas de Milo, acá, no me di cuenta quizás, pero bueno, está puesto acá, sí lo tenemos. Yo le contesté al señor y le dije que sí lo tenemos porque obviamente es algo bien importante tenerlo. Entonces, bueno, y ya tiene su lugar, ya venía ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también. Sí está eso. Y bueno, y después el resto creo que ya todo lo habíamos mostrado. Entonces creo que no falta nada más. Pero sí queríamos, como quien dice, liquidar con esas cositas porque no era mucho lo que faltaba mostrar y bueno, y sí quería contestarle a la gente y mostrarle por las cosas que me preguntaron. Cerrame la puerta, nenita, que quiero, porque no, me parece que por el brillo de afuera no se puede ver. ¿El extinguidor? El extinguidor, sí, por eso. Sí, bueno, ahí pero ahí sí. Ahí sí se ve. Ahí sí se ve. Ahí sí se ve, ahí va el extinguidor. Claro, esto ya venía acá en el morojón y ya tiene su lugar ahí justo y bueno, entonces bueno, creo que es todo, era lo que le queríamos mostrar que había quedado pendiente y como me preguntaron de eso y ya que estábamos mostrando el toldo que Juan rompió, entonces, bueno, de paso aprovecho y muestro el resto de las cosas.
Así que ahora los vamos a dejar, nos vamos a ir a tomar unos matecitos, a comer algo y a disfrutar de este solcito que está precioso y del torto también, que por fin lo abrimos. Mate con un sanguchito de jamón y queso, o capaz que me voy a hacer un French toast. Ah, sí, sí, hazte los huevos revueltos y... Algo voy a inventar porque tengo hambre. Bueno, ahí nos Porque vemos, también tengo que cocinar. Ay, bueno, sigue siendo maltratado. Ahí nos vemos, gracias. Bye. Hola a todos. Tuvimos un problemita con el generador de electricidad y lamentablemente se jodieron un par de cositas y va a haber que solucionarla. Empezando con el filtro de aire. El filtro de aire está acá. Lo acabo de cambiar y Liliana me hizo acordar de que tenemos que mostrarle a ustedes todas esas cosas y no se lo mostré. Entonces ahora mi mujer me hizo sacarlo y ponerlo de vuelta. Pero está fácil, no es nada complicado. Bueno, no, lo que pasa es que el generador no dejó de funcionar así de repente y no sabíamos qué fue lo que pasó. Entonces primero le cambió un poquito del aceite y después agarró y dijo, bueno, a ver, se volvió a parar de nuevo. Entonces miró el filtro y bueno, y ahí se dio cuenta que el filtro estaba un poquito sucio. Un poquito. Miren lo que es esto. No, mostrarle el nuevo. Mira. No se ve la luz. Este va ubicado en esta parte. ¿Pues también la cámara? Sí. Del filtro. Acá. Son dos tuercas, nada complicado. También le voy a cambiar, que esto va a estar más difícil. Ahí adentro está el filtro de combustible, que también lo voy a cambiar. Y bueno, entonces vamos a proceder a cambiar esto, que no está nada complicado. Listo el pollo, pelada la gallina. No, y nos reíamos porque después que lo termina de poner le digo, ay, no grabamos. Esas son cosas importantes para mostrar. Entonces digo, no, vamos a grabar. Sí, porque si no, no como a la noche. Ustedes saben cómo es la cosa. No, que hoy milanesas, Hoy hay milanesas, Hoy hay milanesitas. Son cosas chicas, pero que son bien importantes, ¿no? La verdad, porque ya con ese filtro sucio, y aparte que todo ahora, todos son, enseguida deja de funcionar, es como que por como seguridad, una alarma, por seguridad. Tiene sensores de seguridad. Si está bajo el aceite se apaga, si no trabaja el coso se apaga, si no, el aire está sucio se apaga. Todo por seguridad. Y nosotros realmente lo usamos por el tema de poder tener luz y eso, porque como dijo Juan, como no tenemos los paneles solares, que cada vez nos damos cuenta de que son la verdad bien necesarios. Muy necesarios. Sí. Y ya está. Porque Dios no permita, se rompe o pasa cualquier cosa con el generador o lo que sea, no cargaron las baterías, no tenemos luz adentro. Y me he olvidado. Hay que probar. Bueno, acá queremos mostrarle el problemita que tenemos. El gordo se pone nervioso cuando lo grabo en estos momentos y más cuando no está seguro de lo que tiene que hacer. Venimos hace como 3 semanas más o menos, empezamos con el problemita en el generador. Primero dijimos, bueno, le vamos a cambiar el aceite, que ahí después se lo vamos a mostrar. Y
Después seguía con un como medio que se quería parar, pero no se paraba, pero hacía como que bajaba un poco, ¿no? La revolución. La revolución se apagaba. Y entonces dijimos, bueno, vamos y le cambiamos el filtro. Entonces fuimos, cambiamos el filtro y bueno, parecía que había sido eso. Dijimos, bárbaro, 10 puntos, ya está, somos unos genios, sigamos. Bueno, la cuestión que ahora empezaba de vuelta a fallar y bueno, se murió. Hace como 2 días que no está funcionando, se para y bueno, ya ahora directamente no arranca. Así que fuimos a buscar el repuesto, nos tardó, no lo podíamos conseguir, nos tardaba hasta 2 semanas en llegar. Finalmente lo conseguimos, acá está. Así que es la... Costó mucho. Sí, costó mucho conseguirlo, pero bueno, aparentemente dice Juan, porque no lo llevamos al mecánico, que es la bomba de aceite. Y si no, la última que me queda es la solenoide. Pero no creo que sea la solenoide. Entonces, bueno, acá con la ayuda de los amigos de YouTube, que siempre están enseñando, mostrando, y bueno, con ellos siempre digo que vamos aprendiendo cosas, ahí estamos viendo a ver qué se puede hacer. Y si no, bueno, nos va a tocar, ya le vamos cambiando todas las cosas y que creemos que puede ser, porque el generador es nuevo. En el momento que lo compramos, el señor hizo mucha énfasis en que es nuevo, lo quería cobrar más caro porque tenía un generador nuevo y bueno, y hasta el momento es lo que más problemita nos va trayendo. Así que, bueno, nada, ahí vamos a ir mostrándole, espero que sea eso. Sí es bien importante porque obviamente si no funciona el generador, bueno, es como que estamos bien complicados por el tema de qué es lo que le da la electricidad, ¿no? A las cosas, así que bueno, ahí vamos a ver qué para poder mantener, porque si no tenés electricidad se apaga la heladera, se te echa a perder las cosas en la heladera y bueno, todas cositas así, pero no, todo va a salir bien. No, todo va a salir bien seguramente. Y bueno, y volvemos a hacer énfasis en el tema de los paneles solares, ¿no? Que nosotros no tenemos y que cuando mostramos el morojón nuestro dijimos que era una de las cosas que le queríamos hacer porque obviamente, como es, son necesarios. Y bueno, ya nos vamos dando cuenta cada vez más de eso, ¿no? Bueno, la cuestión que nos pasó acá en la ciudad, que dentro de todo es más fácil conseguir las cosas que si nos hubiese pasado en otros lugares que a veces vamos así. Nosotros somos amantes de la naturaleza, así que hubiese sido peor si nos pasaba en otro lugar que ya nos estábamos yendo. Así que por algo pasan las cosas. Ahí le vamos a ir mostrando qué es lo que vamos haciendo, o lo que va haciendo Juan. Ah, bueno, ahí salió linda, ahí saltó la liebre. Porque la cuestión no es haremos, dijo el mosquito. No, yo iba a estar acá para sujetar la puerta, pero ya le busqué una forma para que se sujete sola. Así que, pero estoy grabando, estoy mostrando esto que es súper importante. No, por supuesto. Claro, porque así como nos pasa a nosotros, ya dijimos que no todo es bueno en la ruta y bueno, y que pueden pasar estas cosas. Todos los morojón traen un generador. Lo único malo que uno es cada vez se está poniendo más viejo, entonces ya necesitas anteojos, no ves bien y es lo que más molesta de todo, ¿eh? No, y que es una parte incómoda para trabajar porque está muy metido ahí adentro, la verdad que es bastante incómodo para hacerlo. Pero bueno, a ver, ahí confiamos en Dios y en Juan que todo va a salir bien. No, en Dios. En Juan no confíes, en Dios. Ahí le vamos a ir mostrando los avances. No es. ¿No es? No es. No es. Bueno, la mala noticia de esto es que cuando Juan desarmó ahí para cambiarla, se dio cuenta que nos vendieron la equivocada.
Así que, bueno, ahí llamamos al lugar, ahora va a volver a armar eso de nuevo, que costó un montón sacarlo. Va a armarlo de nuevo y bueno, y vamos a ir a devolver esto, a ver si tienen otra. Y bueno, nada, supuestamente esta era la última que quedaba, pero bueno, vamos a confiar que vamos a encontrar el repuesto y si no, nos va a tocar esperar un poquito. Vamos a ver qué pasa, ahí le vamos a ir contando. Hola a todos, finalmente encontramos el problema que teníamos. ¿Se acuerdan de que fuimos y compramos una bomba de combustible para el generador eléctrico y no era? Bueno, por algo pasan las cosas, siempre digo lo mismo. Cuando fuimos, devolvimos la bomba y regresamos a un parking. Entonces ahí me dije, no puede ser, porque no estaba seguro si iba a ser la bomba de combustible. ¿Y saben qué? No era la bomba de combustible. Con eso nos ahorramos, uno nos quisieran cobrar $450 por la bomba. En el dealer, claro. En un RV dealer. En el otro lugar que fuimos, nos costó 230, pero no era la bomba que necesitábamos nosotros. Entonces nos ahorramos unos buenos pesitos. Y si la encargábamos iba a salir lo mismo, 230 nos salía. Sí, y tenía que esperar 2 semanas. 2 semanas. Yo estaba en una cosa que se acaba la batería del RV y ya la heladera no trabajaría, no tendríamos gas, o sea, se complica todo, porque todo trabaja en conjunto. Pero bueno, déjeme mostrarles lo que era. Este cablecito que está acá, ¿ok? Yo me paré y digo, no puede ser, y lo prendí, y como el sol le pegaba así de frente, veo que la arandela esta se movió un poquitito. Dije, ¿qué puede ser esto? Lo voy a ajustar, lo ajusté, y ¿saben qué? Trabajó sin problema, arrancó al toque, no volvió a fallar más, no se volvió a parar más. Era que va a un sensor que está acá abajo, que calculo que debe ser un sensor que marca cuánto combustible o que controla la aguja del carburador y controla cuánto combustible entra dentro de eso. Al no estar en falso contacto, no permite que abra la aguja y que vuelva a llenar el tanque. Y yo pienso que todo es por el movimiento también, sí, que saltamos mucho. Porque no solamente eso, en una parte, yo dije, hay un tornillo flojo del video que acabo de exponer, y era el tornillo de la solenoide, que es esta que está acá. Era el tornillo estaba completamente flojo. Y estos estaban todos rusty, oxidados, y los raspé. Pero no era eso. El asunto era que este cablecito estaba flojo, este tornillito acá. Lo ajusté y se acabó el problema. Y se nota que con el movimiento se iba aflojando y cuando estábamos adentro, que prendíamos el generador, como íbamos caminando adentro, haciendo cosas y lo que sea, de repente parecía que arrancaba bien, cuando se juntaba, me imagino claro, yo bien, y después cuando nos movíamos, que caminábamos adentro, como que se iba a apagar, se prendía. Era como que le faltaba combustible, claro, porque no abría. No permitía eso. Me asustó la perra. ¿Qué pasa, Milo? Bueno, la cuestión que... Eso fue el gran dilema que nos trajo... como 3 semanas, como un poco 3 semanas, más. ¿Sí? Estuvimos con ese problemita. Y cambiamos el aceite, cambiamos el filtro y bueno, dijimos, bueno, tiene que ser la bomba. Claro, entonces, bueno, gracias a Dios... todo volvió a la normalidad. Moraleja es que antes de comprar o cambiar cualquier pieza como íbamos a hacer nosotros, el repuesto ese que salía tan caro y todo, salga caro o no, hay que chequear bien, mirar bien los tornillos, los cablecitos, las cositas que están sueltas, mirar bien que esté todo, por lo menos en el caso del generador, que esté todo en su lugar. Y siempre hay que traerse un repuesto, como por ejemplo filtro de aire, filtro de combustible, porque esos en algunos casos son los que cuesta. Una semana tenés que esperar, 15 días tenés que esperar, últimamente hay retraso en todos los repuestos. Bueno, ese es nuestro mensaje para ustedes.
Bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, y espero que la información les sirva de ayuda útil. Sí, este video es un poquito particular, pero queríamos mostrar las cosas que nos habían faltado y de paso agregar esto del generador que nos pareció importante también. Así que ahí nos vemos entonces. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Bye.